Muy buenos días. Bienvenidos a su curso tan interesante ahora en materia muy cruzada de lo que vendría siendo el compliance, ese cumplimiento de obligaciones, también para efectos de lo que es en sí los CFDIs, el contraste que tenemos ahora en materia de toda una normatividad para efectos de un buen control interno, manuales, políticas, procedimientos, algo sui generis, en el sentido de que como tal no se trata de un curso técnicamente hablando de lo que es en sí lo que ya hemos visto por varias ocasiones del correcto llenado de un CFDI de ingresos, de un CFDI de complementos de pago, de lo que vendría siendo también la cancelación del mismo CFDI de ingresos, de egresos. Tal vez un tanto cuanto también no podríamos abarcar los aspectos generales en materia de lo que es en sí carta aporte, el complemento carta aporte. Ahora se trata de analizar bajo una óptica de nosotros, el mundo de los contadores públicos, a fin de precisamente ponderar dónde estamos ubicados. Pudiera ser factible el llegar a pensar que ya podemos hacer un parteaguas en decir, ok, ya tenemos en sí la problemática del correcto llenado de los medios electrónicos como tal, pero ahora tenemos que ser muy cautelosos bajo una visión más de orden el beneficio que se pudiera dar traducido al lenguaje contable y fiscal para efectos de los comprobantes fiscales digitales. Esto es, me voy a permitir entonces exponer a lo largo de esta sesión precisamente con una óptica desde lo que es propiamente así, este beneficio que se pudiera dar, porque como que nos la hemos pasado, si ustedes observan, quejando, tanto nosotros los expositores como los participantes como tal, es que falta legislación, es que no tenemos todos los elementos, es que no funciona bien el sistema, es que. Y probablemente ahora pudiera ser factible el identificar y qué podemos tener como ventaja, como beneficio nosotros en este fascinante mundo de las finanzas, abarcando, insisto, la materia contable y fiscal, para poder de suyo amenizar probablemente la situación que prevalece en el mundo de nosotros los contadores. Bienvenidos todos ustedes, por favor, este martes 5 de abril, prácticamente a las 9 de la mañana, estamos comenzando. Dejo también abiertas todas las sesiones de preguntas y respuestas como tal, abierto así el chat. Ojalá y tuviéramos tiempo de hacer partícipes de sus preguntas a todos y cada uno de ustedes. Y bienvenidos también la gente que ya empezó a acompañarnos desde Oaxaca. También muchos saludos y muchos agradecimientos por el acompañamiento que nos están dando. Bueno, pues sin mayor preámbulo, vamos entonces así a iniciar este fascinante mundo en donde el temario pudiera ser factible en el sentido de que pues ya lo conocemos. No, el problema no es conocerlo. Muchas veces el problema es ¿y cómo lo vamos a hacer nuestro? Cuando tengo oportunidad de dar cátedra en las diferentes universidades, les comento siempre a nuestros alumnos, a ver, una cuestión es que el profesor exponga y que los participantes, en este caso los alumnos, cuando se les pregunta, ¿y ya entendiste? La respuesta a todas luces es, sí, claro, segurísimo, sí, ¿por qué no? Pero el problema no es entender, sino más bien traducirlo al lenguaje propio. ¿Cómo le puedo hacer para yo como profesor estar gratamente satisfecho en que el conocimiento que pretendemos transmitir ha sido adaptado, ha sido asimilado por el participante, por ese alumno? ¿Saben cuándo es? Cuando se traduce en que es capaz ese mismo participante, ese mismo alumno, en decirlo con sus propias palabras. Ahora, evidentemente, no podríamos tener el tiempo de ceder los micrófonos para que todos y cada uno de ustedes que nos acompañan pudieran manifestarse y garantizar que han sido hecho o han hecho ustedes del conocimiento suyo propio como tal. Pero sí podemos hacer una lista de cómo nosotros los contadores tendremos la oportunidad de obtener ventaja, beneficio por este mundo tecnológico que ahora nos acompaña. De suyo, entonces, así, el temario, como pueden observar, abarcará simplemente desde un breve repaso de lo que son los CFDIs, insisto, sin contar
el debido llenado de cada uno de estos, los CFDIs, de ingresos, de egresos, de nómina, de complementos de pago y lo que es carta aporte como tal. Y así como tal, ahora sí, entrando en el fascinante mundo de lo que nos compete a nosotros los contadores. ¿Qué hay con respecto a las consideraciones en materia de un resultado fiscal? ¿Qué efectos se pudieran dar a través de un costo de lo vendido, a través de inventarios, a través de lo que es en sí el estudio de precios de transferencia? Tal vez una gama de diferentes optativas, opciones que se pudieran dar a lo largo de esta sesión para ahora comprender la información, sobre todo, que le estamos proporcionando a la propia autoridad hacendaria, para llegar entonces así a analizar qué áreas de la empresa pudiera ser factible que se viesen modificadas y de suyo entonces así los considerandos para efectos de los manuales, políticas, procedimientos y la comunicación que ahora pudiéramos dar como parte de estas políticas externa, esto es, hacia nuestros clientes, al exterior de la empresa, del contribuyente, quiero decir, o al interior del mismo o de la misma área para efectos de nuestra área de contabilidad y de impuestos como tal. Bueno, vamos entonces a ubicarnos en esta primera instancia, la línea del tiempo, ubicándonos en que ya tenemos encima un CFDI con su versión 4.0 y que de suyo entonces tenemos que armar el paquete para que inclusive nosotros los contadores, si ustedes observan, pues llega un punto en donde decimos, ¿para qué obtener, tal vez invertir 3, 4, 5 horas en el correcto llenado de un CFDI versión 4.0? Si a final de cuentas el PAC nos lo va a decir, no nos va a dejar, no nos va a permitir avanzar esa versión 4.0, como lo ha hecho inclusive desde la versión 3, 3.3, que ya conocemos, insisto, donde el propio sistema no nos deja avanzar porque nos dice, te falta un dato, te falta un código postal, te falta un RFC, te falta un monto, te falta un impuesto, te falta lo que tenga que faltar. Pero entonces, el problema ya no es traducirlo en ese te falta, sino estamos conscientes de la información que estamos dando. ¿Qué sucede si yo cancelo un CFDI? ¿Qué información le estoy proporcionando a la autoridad? Y probablemente bajo una atenuante en el sentido de decir, ¿te has percatado cuántas facturas cancelas a la semana, al mes, al año? Porque eso también lo está monitoreando la autoridad. Es muy fácil decir, pues cancélala. No, cuidado, no es tan fácil decir cancélala porque está mal. Es un hecho también evidenciar de la propia autoridad el hecho de decir, oye, como que este contribuyente hace más facturas y de pronto cancelas todas y las vuelves a hacer. ¿De qué está o cómo es que está jugando ese contribuyente? Y empiezan los focos rojos, empiezan las alertas. Claro, así como el SAT nos está monitoreando, podríamos traducirlo a que también nosotros, como una organización, siempre en todas las áreas, estamos supervisando a los que nos dan ese servicio, a nuestros colaboradores. Y de pronto yo me pregunto, ¿no te llama la atención que uno de tus colaboradores se equivoque constantemente? Como que es de llamar la atención entonces, como que es para llamarle la atención inclusive de que no se puede estar equivocando tanto. Pues ese mismo síntoma lo puede estar registrando la computadora del SAT. Es decir, qué curioso que este contribuyente se está equivocando constantemente. ¿A qué se deberá de que está haciendo tantas cancelaciones de los CFDIs? ¿O por qué está cambiando tantos datos? ¿Qué información valiosa se le está proporcionando que pudiera desencadenar como tal? Recordemos que, de acuerdo a las versiones anticipadas, tanto para efectos de lo que es, bueno, propiamente dicho, la reforma, más bien la resolución miscelánea fiscal desde el 2022, tenemos versiones anticipadas y ahora de suyo podemos encontrar el cómo es que se da una prórroga para lo que es la entrada en vigor, tanto de la versión 3.3 que nos la mandan todavía de manera opcional para que la utilicemos, insisto, versión 3.3 y en paralelo con la versión 4.0 a más tardar el 30 de junio. Primero fue 1 de enero, recordarás de este año 2022, que mejor a marzo y ahora ya estamos hasta el 30 de junio. Lo mismo acontece para efectos y en materia de lo que es en sí la carta aporte, la cual ha ido modificándose en su vigencia y ahora
aun y cuando ya entró en vigor, que eso es muy importante, ya entró en vigor y le debemos de estar aplicando, haciendo, elaborando esa carta aporte como tal, pero que estamos con la optativa en que aun y cuando hubiese errores, estos errores no van a desencadenar la serie de sanciones administrativas que se pudieran dar, inclusive ahora con una vigencia, una entrada en vigor, hasta el 30 de septiembre. A partir de octubre, ya como tal, pudiera desencadenarse la serie de multas, sanciones administrativas como tal. Entonces, será muy importante el que nosotros, aun y cuando estamos en este periodo de prueba, ya lo estuviésemos haciendo. Oye, si yo no los he hecho porque yo pensaba que hasta el 30 de septiembre tendría la oportunidad de no hacerlo, muy mal. La respuesta debiera ser, mejor, hazlas, aunque sea de manera extemporánea, pero es que desde enero no he hecho una sola, más vale hacerla, porque forma parte de los requisitos de la deducción. Ya empezamos entonces con el objetivo de este curso. Ya has analizado las diferentes instancias, los diferentes efectos que se pudieran dar en materia contable y fiscal. Esta sería una muy buena forma de analizar este curso. Oye, no es el hecho de que si lo hiciste bien o mal, es el hecho de que si lo debiste de haber hecho. Y la respuesta es sí, sí debimos haber efectuado, en su caso, la carta aporte. Claro, después de nuestro receso, recordemos que tendremos un receso alrededor de las 11 de la mañana, bueno, pues después de este receso tendremos la óptica de ver la carta aporte con sus diferentes repercusiones. Pero bueno, entrando en vigor a partir de esta opción de sin sanciones a un 30 de septiembre, por favor, tendremos que modificar nuestros manuales de políticas, procedimientos, de embarques, de pedidos, de cargas, de logística, para decirles, señores, aun y cuando no hay sanciones, nuestro deber es sí debimos de haber hecho a partir del 1 de enero el uso de esta carta aporte. ¿No lo tenemos? Hagámoslo. Porque formando parte de los requisitos de las deducciones, sí, tal cual como lo acabo de decir, forma parte de los requisitos de las deducciones. Ya veremos que en los términos de un 29A de código es muy clara la disposición, que es cuerpo de ley. Tú recordarás que jerárquicamente las leyes nos emanan desde un artículo 31, fracción cuarta constitucional, a un cumplimiento de leyes fiscales, en este caso, impuesto sobre la renta, Código Fiscal de la Federación, y ese rango, ese grado jerárquico de ley del Código Fiscal de la Federación, aun y cuando no se llama ley, esa jerarquía le da pauta para un cumplimiento, en decir, sí, efectivamente desde el 1 de enero debimos de haber hecho ya estas cartas aporte, pero no lo he llenado correctamente, irás sin sanción alguna. No te preocupes por la sanción, preocúpate por hacerlo, porque si el código ya me dice que debí de haberlo hecho y que entonces va desencadenando así como tal del código a reglamento, de reglamento a miscelánea, de miscelánea a los anexos y a los diferentes adendas como tal vertidas en el propio portal del SAT, entonces debemos de ser muy cautelosos como tal y debemos de sí hacerlo, porque entonces estaríamos incumpliendo con un deber. Sería muy grave el hecho de que alguno de tus clientes a los cuales les debiste de haber hecho el CFDI, el complemento de pago, el complemento carta aporte, de pronto la autoridad le diga a ese tu cliente que esa partida, al no cumplir con todos y cada uno de los requisitos fiscales en materia del CFDI, del complemento de pago e incluso de la carta aporte, la partida fuese no deducible. Probablemente en tu caso sería una simple multa administrativa por no haberla elaborado, ni modo de que te sancionen con un no ingreso, eso no existe. El problema es al revés, para quien pretende deducir y probablemente sea, insisto, muy lastimoso. Seguramente si me acompaña más de un abogado, me va a decir, oye, eso es fondo y no es forma. Y evidentemente, si como tal, al revés, en este caso, al ser una simple forma, el hecho de que la deducción no se está permitiendo por parte de la autoridad por un formatito, sí, claro, nos podemos ir a juicio. El problema entonces, ¿sabes cuál es? Que te tienes que defender, que se tiene que amparar ese contribuyente, que debe de cumplir con una serie de requisitos, tales como, por ejemplo, el hecho de echar a andar todo el procedimiento administrativo de ejecución, inclusive de contar con una garantía del interés fiscal. ¿Será factible entonces dejar en riesgo
insisto, por parte de tu cliente, el hecho de decir, oye, ahora me metiste en una problemática muy grave y de suyo necesito inclusive contratar fianzas por esa garantía del interés fiscal, necesito contratar un abogado. ¿Hasta dónde podemos llegar? Por el simple hecho de que pues, el contador puede decir, pues es que yo creía que tendría hasta el 30 de septiembre. Cuidado, eso es para evitar la multa por un mal llenado del formato. Pero entonces así yo me empiezo a preocupar y ocupar en que esto sí funcione. Por su parte, recordemos que también tenemos, formando parte de tu material, la entrada en vigor a partir también del 1 de enero de 2022, en razón de lo que es en sí, con una vigencia a partir ya desde julio del 2022, para efectos de la versión 4.0. Entonces tendremos en paralelo, y observa los datos que ahora, a partir del 1 de enero de este año, le debiésemos de estar usando, en caso de ser la versión 4.0, ¿qué datos adicionales me están pidiendo? Hombre, pues serán simplemente el nombre, el domicilio completo, el régimen fiscal, tanto tuyo y que probablemente sea factible el llegar a pensar, ¿para qué lo quieren? Porque estamos inmersos en la situación que como tal se ha prevalecido al día de hoy. La autoridad nos está controlando, vigilando a través de estos sistemas informáticos. Por ejemplo, se me ocurre para todos, inclusive aquellos de ustedes que nos acompañaron en lo que fue nuestro curso para carta aporte, tú recordarás cómo fue factible que se generaran una serie de inquietudes, de dudas como tal, bajo el tenor en decir de pronto, ¿te has percatado de que de pronto, derivado de la nueva existencia del famoso régimen simplificado de confianza, mejor conocido como RECICO, de pronto te cambiaron de régimen? Y probablemente ese brinco que te dio la autoridad de manera automática, aprobado a través de reglas de miscelánea, fue factible el hecho de que de pronto ya no eres título 2, ahora eres un RECICO. Y si todos tus recibos, todas tus facturas, todos estos CFDIs los emitiste y en donde dice régimen fiscal, todavía le hubieses dejado del título 2 y no así del régimen simplificado de confianza, ese comprobante está mal hecho. Otra vez, la problemática tuya es una sanción, es una multa por un mal llenado del formato. El problema es para quien lo está pretendiendo deducir porque no cuenta con un CFDI con todos y cada uno de los requisitos. Entonces tengo que ser un tanto cuanto más empático para con respecto a ahora tus clientes, en que seamos capaces como tal de identificar así todos y cada uno de los posibles errores que estamos incurriendo y que así de suyo le puedo provocar un grave problema a ese mi cliente. Y entonces, ¿qué nos queda si yo emití esos FDIs pensando en que yo todavía era título 2 y ni me había percatado de que ya en el portal del SAT ahora aparezco como parte del régimen simplificado de confianza? No te queda de otra más que para un cabal cumplimiento el cancelar todos esos FDIs y volverlos a elaborar en calidad de sustitución con el régimen fiscal correcto para que ese tu cliente no tenga problemas de su deducibilidad. Fíjate hasta dónde podemos llegar. También hay cambios en los FDIs, como bien advierte en el material, por lo que es en sí las ventas al público en general, el conocido CFDI global, cuando debemos de acatar el señalar si se trata de una exportación o si se trata de una venta por cuenta y orden de terceros. Muy valioso como tal de suyo. ¿Cuáles van a ser las nuevas reglas de validación? Los nuevos catálogos como tal, que debo estar al pendiente. Recordemos que una vez que se publican los catálogos a través del portal del SAT, tenemos en el orden de hasta 30 días naturales siguientes para poder acatar el cumplimiento fiel de esa publicación, de ese nuevo catálogo como tal. Y obviamente en materia de cancelación, tú recordarás que ahora tenemos muy en boga el hecho de que debemos de justificar el motivo de esa cancelación, la razón, la circunstancia por el cual procede o procederíamos en su caso a hacer dicha cancelación y que tendremos ahora un nuevo control interno que de suyo, para efectos de cancelar un CFDI, con vía el Código Fiscal de la Federación, se concatena el hecho de que debe de ser a más tardar el último día del ejercicio. Sin embargo, para efectos de regla miscelánea, lo veremos más a detalle
más adelante y con un poquito más de detalle, en el sentido de que después, por regla miscelánea, se mandó hasta enero y ahora lo tenemos hasta un 31 de marzo del siguiente año para así dar por cancelados todos y cada uno de los FDIs. ¿Qué problemática vamos a tener ahí? ¿Qué ventajas podemos tener? Bueno, la problemática es que yo tengo que ir monitoreando, no esperarme obviamente a un 31 de marzo. Yo tendría que hacer cortes mensuales para garantizar que todos y cada uno de mis FDIs, por ejemplo, los que yo emití en calidad de PUE y que al último día del mes no los alcancé a cobrar, procederé a cancelarlos para no dejar vivos. ¿Qué repercusiones pudiera yo tener en caso de haber emitido un PUE mismo que no fue cobrado en ese mes? Bueno, si sabemos ya que la autoridad está prellenando los formatos de los pagos provisionales por el hecho de haber incurrido en un PUE, es porque estoy dando por asentado el hecho de que esa factura fue cobrada, me la pagaron en el mismo mes. Y que ahora, si yo identifico entonces de que si emití un PUE y esa factura no fue cobrada, debo proceder a su cancelación en ese mismo mes de preferencia. Oye, es que tengo a más tardar el 31 de marzo. Sí, pero la declaración de pago provisional va a obtener la información mensual para su prellenado. Y entonces te invito, tienes que hacer un buen control interno para decir a la persona encargada de la elaboración de los FDIs y en correlación con su propia área de tesorería para avalar y hacer una cita el último día de cada mes o el día primero del mes siguiente para reunirnos, esa persona encargada, insisto, del CFDI y encargado de la cobranza, en decir, vamos a repasar que todos los CFDIs emitidos en calidad de PUE hubiesen sido efectivamente pagados por parte de nuestro cliente, cobrados por nuestra parte, porque de lo contrario debemos de proceder a su cancelación. Oye, pero sí fue un ingreso, oye, pero sí presté el servicio, oye, pero sí vendí. Bueno, de entrada entonces tengo que pensar en que ese CFDI que se emitió en calidad de PUE deja de ser PUE y pasa a ser un CFDI en calidad de PPD. Por ello es que es muy importante la clave 04 de sustitución. Y yo tengo que empapar de todo este principio jurídico y fiscal tanto a la persona encargada de la emisión y elaboración de los FDIs, que muchas veces hemos insistido, puede ser desde una asistente, una secretaria, una recepcionista, un joven que en su caso está atendiendo ese conmutador como tal, y que de pronto, ¿y quién va a elaborar tantos FDIs? Pues al que menos chamba tengan, y de pronto te das cuenta de que no es precisamente alguien muy ortodoxo en cuerpo de las leyes fiscales, en materia de la ley de impuesto a la renta, del código fiscal, de los principios de las normas de información financiera, en decir, no, pues es que nada más estaban llenando formatos. Sí, pero el problema es que esa persona, al no tener ese perfil de contador, de administrador, financiero, fiscal, pues evidentemente no le da la importancia suficiente. Razón por la cual debemos de ser muy cautelosos para efectos precisamente de darle esa prioridad y en decir entonces así, a través de un manual, señores, señoras, señoritas, jóvenes, tendremos que hacer por manuales de políticas, procedimientos, mi guía contabilizador a la par, un checklist de todos aquellos los FDIs emitidos en calidad de PUE, que al día último del mes no hubiesen sido cobrados, porque se detona entonces el hecho para efectos de un pago provisional, para efectos de un ingreso acumulable, para efectos de un registro contable. Entonces, yo tengo que dejar muy bien plasmado por escrito el hecho de proceder a la cancelación como tal y elaborar con fecha del día primero siguiente, del mes siguiente quiero decir, a efecto de emitir un nuevo CFDI sustituyendo al anterior, que recordemos que ahora el formato es primero elaboras el nuevo, después procedes a la cancelación y una vez ya procediendo a esa sustitución de CFDI, dejar en claro cuál va a ser el efecto contable. Ya lo veremos más adelante, pero en resumen es, porque muchas veces así los contadores nos preguntan, ok, yo sí vendí en el mes de marzo,
todavía el 31 de marzo ya estaba entregando el producto, el bien, el entregable, lo que fuera. Muy bien, ya vendiste. Para efectos de las NIFs, de las normas de información financiera, claro que hiciste una venta. Para efectos fiscales, claro que, pensando en que eres un título 2, obtuviste un ingreso acumulable. Pensando en que fueses una persona moral que tributa con base a flujo de efectivo, esto es, hasta diciembre del año pasado, el régimen opcional de acumulación con base a flujo efectivo, hoy pudiera ser el reciclo que fue sustituyendo a este régimen como tal, y en decir, pues ya le dije a la autoridad que ya acumulo, porque ya lo cobré. Pero te estoy diciendo que no fue cobrada esa factura el 31 de marzo. Entonces tienes que proceder a su cancelación para detonar que para efectos de un ISR, para efectos del IVA, hasta que se cobra, se da como efectivamente satisfecho el interés del acreedor y procedemos a causar un impuesto sobre la renta, insisto, con base a flujo efectivo, y en su caso también para efectos del impuesto al valor agregado. No se cobró, entonces cancelamos el primero y elaboramos este segundo sustituyendo al anterior. Claro, con fecha del mes siguiente. Y entonces la pregunta sería, ¿y cómo es que debo de registrar la segunda factura? Técnicamente hablando, la respuesta es que no tiene por qué elaborarse un registro contable. Tú ya en el mes de marzo nos acabas de decir que has facturado porque tuviste un ingreso acumulable. Pero para efectos fiscales no se convierte en acumulable porque es con base a flujo efectivo, entonces se separa el mundo contable del mundo fiscal. Financieramente hablando, si obtuviste una venta, si registraste la venta de manera correcta, le das salida a tus almacenes porque entregaste el producto y registras un costo de lo vendido. Tú recordarás, clase de contabilidad 1 desde el principio. Registre usted la venta, pues así de suyo, cargo a clientes con abono a ventas y al IVA causado por pagar. Y obviamente en paralelo, la salida del almacén me obliga a registrar un cargo a costo de lo vendido con abono a los almacenes. Yo entregué la mercancía. Muy bien, y acorde a las NIFs como tal, en donde me exigen, en donde como tal me da la pauta hasta que se da el riesgo, la entrega de los riesgos, el riesgo material de las cosas, de los bienes, de los inventarios, somos capaces de identificar que ya hubo una venta. Y entonces, en automático, le doy pauta y cabida para que si hubo un costo de lo vendido y que me permite, me exige, mejor dicho, otra norma de información financiera, el hecho de que a todo ingreso le compete un costo y a todo costo le compete un ingreso. No puedo registrar ingresos sin costo, no puedo registrar costos sin ingreso. Hasta ahí voy muy bien. Oye, pero no se cobró. Entonces, para ello está mi conciliación contable fiscal. En el sentido de decir, fisco, si yo tributo con base a flujo de efectivo, no doy por hecho la cobranza que no se dio en ese mes, procedo a sustituirle y que para efectos fiscales no es ingreso acumulable. No se causa el IVA todavía en ese primer mes, en mi ejemplo, en el mes de marzo. Detonando el hecho de sustituir a través ahora de un PPD, porque esta factura segunda sustituye a la anterior que se fue en calidad de PUE, pues entonces simplemente le doy pauta a una nueva factura sustituyendo a la anterior en calidad de PPD. Y claro, me obligo entonces a entregar un complemento de pago hasta el momento mismo en el cual efectivamente me paguen esa factura. Oye, ¿y qué registro contable hago derivado de esa segunda factura? La respuesta correcta es ya ninguna, porque es un simple cambio de papel. Y entonces me van a oír a lo largo de esta sesión del día de hoy el hecho de que yo siempre voy a hacer referencia a la verdad, en el sentido de que como tal, si efectivamente sí hubo una venta desde el mes de marzo, pero no hubo una cobranza, entonces sustituyo el papel físicamente, el primero que fue erróneo, y el segundo en calidad de PPD, para avisarle a la autoridad de que hasta que yo elabore el complemento de pagos de ese PPD, le advierto a la autoridad que ya fue cobrado, que se detona el momento de la causación del IVA, cuando es un contribuyente que tributa con base a flujo efectivo y también con base al impuesto al valor agregado, que insisto, se da pauta para todos y cada uno de los demás elementos. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan a través de nuestro Face
Bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy estamos abordando un tema muy curioso, muy interesante, en donde propiamente pareciera ser en su encabezado que voy a hablar a través y de nueva cuenta de los FDIs y de